Hermano, la verdadera fe, la genuina fe en Dios siempre va a tener que ser probada. Y esa es la gran enseñanza de la vida de Abraham. Ustedes han escuchado sermón tras sermón cómo Dios ha ido probando la fe de este patriarca una y otra vez. Desde su llamado que le hizo en Ur de los Caldeos hasta que llegó a la tierra de Canaán, fue una prueba de fe para este hombre. Recuerden ustedes, Abraham había salido sin saber a dónde iba. Y ya eso de por sí, mi hermano, es una prueba de fe, una gran prueba de fe. Pero cuando llegamos al capítulo 13, nos encontramos con la segunda prueba para Abraham, la prueba de la adversidad. ¿Se acuerdan? Había hambruna, dice, en la tierra de Canaán, y ahí es donde Abraham flaquea y cae estrepitosamente. La fe de este hombre era una fe aún débil. Estaba muy infante en su fe Abraham hasta aquí. Así que comete un gran error con su esposa en Egipto. Peca contra el Señor, pero no se queda ahí. Abraham se levanta de su pecado y vuelve a Dios, vuelve a Canaán. Y otra vez el Señor le prueba con la segunda prueba, la prueba de la abundancia. Abraham era un hombre muy rico y sus riquezas les trajeron grandes problemas. Ustedes saben, hermanos, aprendimos esa lección. Yo les enseñé, les dije que la prueba de la abundancia es más difícil de soportar que la prueba de la fe, que la prueba de la adversidad, es más difícil. Cuando no tenemos, en ocasiones es cuanto más acudimos a Dios. Cuando pasa una tragedia, un problema, una adversidad, fácilmente podemos acercarnos a Dios. Pero cuando hay abundancia, cuando todo parece yendo bien, es cuando nos olvidamos, nos alejamos. Por eso les decía que la prueba de la abundancia es más difícil de soportar que la prueba de la fe. En el capítulo 14, que nosotros vamos a dar lectura, hemos dado lectura, hermanos, vamos a encontrarnos con otra prueba para Abraham. Este capítulo 14 es muy especial, para muchos estudiosos de la Biblia. Este capítulo 14 es conocido como una emocionante película de acción. ¿A cuánto les gusta, hermanos, ver una película de guerra, una película de acción? A mí me encanta. Lo que tú vas a encontrar en el capítulo 14 prácticamente es una película de acción, hermanos. Es una película de guerra. Ahí van a haber villanos, va a haber un héroe, una crisis, elementos que tienen que ver con una película de acción. Así que vamos a contemplar, hermanos, literalmente una película de guerra bíblica, una película de acción bíblica. He titulado a este sermón El Rescate. Y hay 3 asuntos que vamos a meditar en esos 16 versículos. Del versículo 1 al versículo 11 vamos a encontrarnos con el escenario del rescate. El escenario del rescate. En el versículo 12 vamos a analizar la razón del rescate. ¿Por qué se rescata y a quién se rescata? En el versículo 13 al 16 vamos a estar también contemplando la ejecución del rescate. La ejecución del rescate. ¿Cuál es el tema en sí de este capítulo 14? El tema, hermanos, es simple. Abraham rescata a su sobrino Lot. Abraham rescata a su sobrino Lot. Y la palabra clave aquí es la palabra rescate. No pierdas de vista esa palabra, rescate. Así que vayamos en primer lugar a analizar el escenario en el cual Abraham rescata a su sobrino Lot. Versículos 1 al versículo 11. Leamos, por favor, con nuestras Biblias. Ahí vamos a encontrarnos, en primer lugar, una guerra, hermanos, una guerra entre 5 reyes de Occidente contra 4 reyes de Oriente, de Mesopotamia. Vamos a leer el versículo 1, así dice la palabra del Señor.
Aconteció en los días de Amrafel, número 1, primer rey, rey de Sinar, Arioc, número 2, rey de Eleazar, Kedorlaomer, número 3, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Lo que aquí se nos está presentando son 4 reyes de Oriente: Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. 4 reyes que vienen de la región de Mesopotamia. Mesopotamia significa entre 2 ríos. Es así, así se conoce esa región, porque por esas regiones, esas ciudades atravesaban 2 ríos muy grandes: el río Tigris y el río Éufrates. Estos 4 reyes entonces están viniendo de Oriente y son muy poderosos. Muy poderosos. Incluso hay uno de ellos que es mucho más poderoso, y quiero que memorice su nombre: Kedorlaomer. ¿Podemos repetir juntos, hermanos? Es raro, ¿no? Kedorlaomer, así se llamaba este rey. Este rey parece ser el más importante y el más poderoso de estos 4 reyes. Bueno, ¿qué está ocurriendo en esta historia? Estos 4 reyes de Oriente van a terminar peleando, van a terminar en guerra contra 5 reyes de Occidente. Lea conmigo el versículo 2. Dice así: dice que estos hicieron guerra contra Bera, número 1, rey de Sodoma; contra Birsa, rey de Gomorra, número 2; contra Sinab, número 3, rey de Adna; contra Semeber, número 4, rey de Seboim; y contra el rey de Bela, número 5, la cual es Zoar. ¿Se dan cuenta? Lo que se está presentando aquí es una batalla, una guerra entre 4 reyes de Occidente de Mesopotamia contra 5 reyes de Oriente, de la región de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Ahora, ¿dónde se juntaron para pelear? ¿Dónde va a ser el conflicto? Versículo 3, leamos: todos estos, dice la palabra del Señor, se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. En nuestros días, el mar salado también es conocido como el mar muerto. El mar muerto. Ahí entonces se va a desembocar una guerra militar, hermanos, una guerra bélica entre en realidad 5 reyes contra 4 reyes. Ahora, la pregunta aquí viene: ¿por qué están peleando? ¿Por qué van a entrar en guerra? ¿Cuál es el problema de este conflicto? Déjenme explicarles brevemente. Estos 4 reyes de Oriente, de Mesopotamia, eran reyes muy poderosos, supremamente poderosos, y por muchos años habían invadido ya, habían conquistado ya las ciudades de Sodoma y Gomorra, muchos años atrás. Así que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas cada mes pagaban impuestos a estos 4 reyes de Oriente. Ahora, no piensen, hermanos, que estos 4 reyes de Oriente eran justos, buenos. No. Estos 4 reyes extorsionaban abusivamente a la gente de Sodoma y Gomorra. Eran reyes corruptos, hermanos, que lo único que les interesaba de estas ciudades era su botín. Así que después de 12 años de pagar impuestos, los reyes de Occidente, estos 5 reyes de Occidente, deciden rebelarse. Ya no vamos a pagar más impuestos. Hasta aquí llegaron. Así que esto provoca, hermanos, una guerra bélica, una confrontación militar. Esta es la causa del problema. Dice el versículo 4, acompáñenme con sus Biblias. Y dice el capítulo 4 de Génesis 14: 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. ¿Notan? Se rebelaron. Así que ahora sí hay una confrontación militar. Van a luchar 4 reyes, no te olvides, contra 5 reyes. La pregunta viene ahora: ¿quién ganó? ¿Quién va a ganar esta guerra? En el versículo 5 al 7, ustedes van a encontrar, hermanos, cómo se desenvolvió, cuáles fueron los resultados de esta batalla. Leamos, por favor. Mira lo que dice el texto.
En el año 14 vino Kedorlaomer, que es el rey más poderoso de los de Occidente, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot. Esa palabra refaíta que encuentras en tu Biblia literalmente significa gigantes. ¿Qué significa refaítas, hermano? Gigantes, hombres que medían más de 3 metros de altura. O sea, Kedorlaomer y estos reyes fueron a la guerra y empezaron a entrar a tierra de gigantes en ese tiempo, hermanos. Y dice el texto que los derrotaron. Derrotaron a los refaítas, a los gigantes de esa época. Miren el poder de Kedorlaomer y estos reyes. Sigamos leyendo. Dice que derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emaitas en Sabe Kiriataim, a los oreos, que también es otra tribu de gigantes, en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Estos reyes, estos 4 reyes de Oriente están, ¿se entiende? Están arrasando con todo lo que tienen a su paso. Son muy poderosos, es lo que la Biblia está diciendo. Tan poderosos que hasta los gigantes se están derrotando de su época. Versículo 7, sigamos leyendo. Dice el texto: y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Ahora ya están llegando al lugar de la confrontación. Y salió el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adna, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esta ya es la guerra, hermanos. Esto es contra Kedorlaomer, dice el autor de este libro, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿quién tiene ventaja aquí? Son 4 contra 5. Aquí obviamente tiene ventaja los 5 reyes de Occidente, de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Ellos tienen mucha ventaja contra estos 4 reyes. Pero la verdad es, hermanos, que al final de cuentas los van a derrotar. Mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 10. Leamos. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Durante la guerra, dice aquí el autor, el narrador, muchos de los soldados empezaron a escapar a las montañas, pero algunos cayeron, dice, en pozos de asfalto, en pozos de brea. ¿Alguna vez han pisado asfalto, hermano, recién hecho? ¿Sí o no que es pegajoso, verdad? Pegajoso. Bueno, en ese tiempo habían pozos de petróleo hirviendo, y muchos soldados de los 5 reyes de Occidente corrieron, escaparon a las montañas porque Kedorlaomer ya los estaba derrotando, y huyeron y cayeron en esos pozos y murieron. Pero aquí la idea es, hermanos, que al final de cuentas estos 4 reyes, Kedorlaomer y con estos otros 3 reyes, derrotan a los 5 reyes de Oriente. Hermanos, lo que pasó en esta guerra fue sádico, violento. Dice que saquearon sus bienes. Fue un saqueo de ciudades, y no solo eso, llevaron a muchas personas cautivas, esclavas de Sodoma, de Gomorra y las ciudades vecinas. Ahora sí, hermano, presta atención ahora. Por favor, mira esta pregunta. ¿Por qué le interesa al Espíritu Santo describirnos esta batalla militar? ¿Qué tiene que ver esta batalla militar con lo que estamos aprendiendo de Abraham? ¿Por qué al Señor le interesa esta guerra, hermanos? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la razón del rescate. ¿Por qué el Espíritu Santo nos está pidiendo que contemplemos esta batalla? Vayamos allá, versículo 12. ¿Cuál es la razón por la cual se está describiendo esta batalla? La razón es simple, hermanos, porque en medio de este conflicto bélico hay un elegido, hay un hijo de Dios que está metido en esta guerra. Y yo te pregunto, ¿quién es? Ahora haz memoria. ¿Quién miró las llanuras del Jordán y extendió sus tiendas en dirección a Sodoma? ¿Quién, hermanos? ¿Quién en la historia?
Fuerte, ¿quién? Lot. En esta guerra bélica está envuelto Lot, y es por eso que al Señor le interesa que sepamos de esta batalla. Dice el versículo 12, leamos. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Capturaron a Lot, secuestraron a Lot y se lo llevaron, Kedorlaomer y estos tres reyes de Oriente, hermanos. Y esta es la razón por la que ahora Abraham va a tener que, se entiende, pararse e ir al rescate, porque un hijo de Dios está en peligro. Un hijo de Dios está pasando una tremenda adversidad. Ahora, podría preguntar, pastor, ¿me estás diciendo que Lot era un hijo de Dios? ¿Cómo vas a decir eso, pastor? Si hasta el momento Lot lo que nos ha mostrado de su vida es avaricia, nos ha mostrado de su vida es falta de gratitud. ¿Recuerdan? Lot fue un hombre avaro, malagradecido. ¿Cómo un hombre así puede ser un hijo de Dios? Sí, hermanos, si yo haría una encuesta ahorita aquí de Lot y les preguntaría, ¿ustedes creen que Lot es un hijo de Dios? Tal vez para muchos diríamos, no, pastor, con esos antecedentes no creo que alguien pueda ser un hijo de Dios. Lo cierto es, hermanos, que la Biblia habla de Lot como un hombre justo. Segunda Pedro capítulo 2, acompáñame con tu Biblia, versículos 6 al 7, dice el apóstol Pedro. Segunda Pedro capítulo 2, versos 6 al 7. Y si condenó, dice el apóstol Pedro, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora, nota el verso 7. Y libró, dice Pedro, al justo Lot. ¿Cómo llama la Biblia a Lot? Justo. Al justo Lot. Está diciendo el Señor, este hombre era un elegido, era un hijo de Dios. Y esa es la única razón, hermanos, por la que el Señor ahora nos está describiendo esa guerra, porque uno de sus elegidos está corriendo un grave peligro. Lot, el justo. Y esa es la razón por la que ahora Abraham se va a levantar y va a ir al rescate de un elegido de Dios. Va a ir en búsqueda de un perdido, de Lot, su sobrino. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos, ¿realmente esta era la responsabilidad de Abraham? ¿Abraham realmente era responsable de rescatar a Lot? Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la ejecución del rescate. Vayamos ahora ya. La ejecución del rescate. Versículo 13 al 16. Hermanos, esta oportunidad era la oportunidad para que Abraham diga, mira, es hora de que este jovencito aprenda una lección. Él decidió irse a Sodoma. Hermano, ¿quién decidió irse a Sodoma? ¿Quién? ¿Abraham o Lot? Lot. Abraham le dijo, Lot, toma tu decisión, ¿dónde quieres vivir, Lot? Y Lot dijo, miró, vio las llanuras del Jordán y dijo, yo me voy a ir hacia Sodoma porque ahí hay ganancia, hay pasto, hay dinero ahí, hay riquezas, yo me voy a ir. Fue Lot el que decidió, así que Abraham bien podía haber dicho, yo no tengo nada que ver con esto. Él decidió, allá él, no es mi problema. Pero sabes, hermano, hermana, los grandes hombres de Dios, escucha esto. Los hombres más grandes, los grandes hombres de Dios, no buscan juzgar el problema. Ellos siempre se van a enfocar en la solución. Ahí radica la grandeza de un ser humano, hermanos. Es muy fácil juzgar un problema. Mira, así has hecho. Mira, así nomás está haciendo. Eso es fácil, hermanos. Mira cómo está caminando. Mira dónde ha caído. Es fácil juzgar el problema, pero es bien difícil dar una solución. Yo a veces le digo a mi esposa, bromeando entre nosotros, a veces ella me dice, bueno, los niños no han hecho la tarea. No han hecho la tarea. Un problema. Yo le digo, está bien. ¿Y la solución? No, pues la solución tú la tienes que dar. Tú tienes que saber ahora cómo responder eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es bien fácil señalar y juzgar un pecado, pero es bien difícil solucionarlo.
Y Abraham, en esta historia, hermanos, más allá de juzgar a Lot por lo que había hecho, Abraham va a buscar una solución para la vida de este hombre. ¿Qué hace Abraham ahora? ¿Cómo lo rescata? Miren el versículo 13, acompáñenme con sus Biblias. Y vino uno de los que escaparon, dice, y lo anunció a Abraham, el hebreo. Es interesante esa frase, el hebreo. Está señalando que Abraham era distinto a los demás, no era ni de occidente ni de oriente. Él era hebreo, diferente a los demás. Dice que vino uno y que le anunció que habitaba en el encinar de Mamre, o sea, Abraham, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Wow, es interesante. Abraham oyó y actuó, es lo que está diciendo el autor. Abraham escuchó y actuó, hizo algo Abraham. ¿Qué hizo? Bueno, en primer lugar dice el pasaje que Abraham armó a sus criados nacidos de su casa. O sea, en otras palabras, Abraham cogió 318 hombres nacidos de su hogar. Ahora, esa frase, nacidos de su hogar, no significa que estos hombres nacieron en la familia de Abraham. La frase nacidos de hogar significa no comprados, no comprados. En aquellos días, hermanos, había gente pobre que iba a buscar a la gente rica. Y esta gente pobre le ofrecía a la gente rica lealtad, fidelidad, a cambio de protección y provisión. Así era en ese tiempo. Si tú eras pobre, tenías que ir a un rico y decías, mira, yo te voy a servir fielmente, pero yo quiero que me des comidita y una casita, por favor. Abraham era rico, así que tenía muchos hombres de este tipo, hombres fieles, hombres que se habían entregado a él a cambio de protección y provisión. Ahora, Abraham agarra 318, dice. Y hay una frase importante en este pasaje. Dice que Abraham los armó. Esa frase significa literalmente desenfundar algo. La idea que transmite esa palabra armar es que Abraham sacó 318 de sus mejores hombres de asalto, los más preparados, los más equipados, tropas especiales de asalto, hermanos. ¿Ustedes sabían que Abraham era un guerrero y que tenía tropas especiales? ¿Dónde estamos los del CITE? No, mentira, hermanos, ¿sí? Las tropas especiales. Abraham tenía 300 hombres muy, pero muy equipados. Y él toma estos hombres y los lleva para rescatar a su sobrino Lot. Dice la última parte que Abraham va con estos hombres y sigue a Kedorlaomer y estos reyes, le sigue hasta Dan, en el verso 14. ¿Lo han leído? 160 kilómetros caminaron. Y cuando llegó la noche, dice el texto, Abraham atacó. Miren el versículo 15, vayamos allá. Y cayó sobre ellos de noche y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Lo que tú ves aquí, hermano, es una operación relámpago, así llamaban. Abraham craneó una operación relámpago. De noche les cogió a Kedorlaomer y a todo su ejército y los atacó estando en Dan. Y no obstante, dice el pasaje que los soldados de Kedorlaomer y estos reyes de Oriente empezaron a correr, se confundieron, hubo desestabilización, empezaron a correr y Abraham los persiguió 80 kilómetros más hasta las montañas de Damasco. La meta era rescatar a Lot, sí o sí. Y la pregunta viene, hermanos, ¿Abraham lo logró? ¿Rescató a Lot? Respuesta, claro que sí. Versículo 16, la última parte. Y recobró también todos los bienes, y también a Lot su pariente, a sus bienes y las mujeres y demás
gente. Un acto heroico, hermanos, heroico. Los reyes de Sodoma y Gomorra lucharon contra estos 4 reyes en su propio territorio. ¿Lo han notado, hermanos, en la historia? Ellos han luchado de locales y perdieron los reyes de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham luchó en terreno extranjero. De visitante luchó Abraham con Kedorlaomer y estos miles y miles de soldados, y los derrotaron. El número del ejército de Kedorlaomer y todos estos reyes eran miles y miles, pero el de Abraham 318. Esta fue, hermanos, un rescate heroico, heroico. Y ahora viene la pregunta, hermanos: ¿por qué está toda esta historia en la Biblia? ¿Por qué en esta historia está el rescate de Lot por Abraham? ¿Cuál es el propósito? Y eso nos lleva a nuestra conclusión del sermón. Hermanos, esta historia, la historia del rescate de Abraham, está aquí porque está apuntando directamente a un pariente libertador mucho más poderoso y mucho más esplendoroso que el mismo Abraham. Esta historia está aquí porque está apuntando directamente a Cristo. En esta historia, hermanos, nosotros somos Lot en esta historia. No somos Abraham, somos Lot. Nosotros somos los que nos hemos ido, nos hemos alejado de la voluntad de Dios, los que vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne. Nosotros somos Lot. Y por nuestras propias decisiones, nuestras propias acciones, trajimos para nosotros mismos consecuencias. Hay un tirano que nos esclaviza hasta el día de hoy, hermanos. Y ese tirano se llama la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Ese tirano nos hace decir vez tras vez: miserable de mí, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese tirano es el que nos hace decir eso. Nuestra pecaminosidad nos lleva, hermano, a tomar decisiones equivocadas. Y es ahí cuando estamos subyugados, estamos esclavizados por nuestras propias decisiones y necesitamos un Salvador, alguien que nos ayude en nuestro problema, alguien que nos rescate, alguien que sea supremamente poderoso, más poderoso que Kedorlaomer. Y es ahí donde aparece nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amigo, escucha bien. Amiga, escucha bien. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Ahí está nuestra palabra, en rescate por muchos. Jesús en esta historia es Abraham, el que fue en rescate por sus parientes, por sus hijos. Decía cierto autor puritano: nuestro Señor se hizo hombre, se adentró en el terreno del enemigo, se colocó al alcance de la mano de Satanás, fue tentado por él, pero triunfó, decía este puritano. Nuestro Señor nos rescató, entró al terreno del diablo y sacó el botín. El botín eres tú y yo. El Señor nos arrancó de las arras de Kedorlaomer, de Satanás, y nos libertó. De ahí viene el pasaje: yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por ustedes. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo: hermanos, doy gracias a Dios por Jesucristo mi Señor. Doy gracias al Señor por Jesús, quien me salvó, me libertó. Ahora puedo decir: soy libre, he sido rescatado. Ya no vivo yo, ahora Cristo mi Redentor vive en mí. Este pasaje extraordinariamente, hermanos, nos muestra la belleza de nuestra salvación. Y es por eso que está aquí. Pero déjenme, hermanos, darles algunas aplicaciones de esta historia, aplicaciones prácticas a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer frente a una historia como la que hemos entendido hoy? Bueno, aquí va, hermanos, presten atención, con esto terminamos. Esta historia primero nos enseña que no debemos jugar nunca con el pecado. No juegues con el pecado, porque no vas a salir limpio. Lot jugó con la avaricia. ¿Has notado? Lot jugó con el amor al dinero.
¿Y cómo terminó? No terminó limpio. La consecuencia de su decisión, hermano, le llevó un catástrofe. Fue capturado. Piensa por un momento. Lot, por su ambición, quiso ganar mucho. Pero ¿cómo terminó? Terminó perdiéndolo todo, hermano. No juegues con el pecado. No juegues con el adulterio. No juegues con la fornicación. No juegues con la lujuria. No juegues con la murmuración. No juegues con el chisme. No juegues con la mentira. No juegues con el pecado. Joven señorita, no juegues. No juegues con el pecado porque te va a facturar. O tú matas el pecado, o el pecado te mata a ti. No hay tregua, hermanos. No hay amistad. No juegues con eso. Hermana, no juegues. No juegues con las cosas materiales. No juegues con la avaricia. No lo hagas. Si tú has encontrado un mal en tu corazón, arráncalo, sácalo. Decía el Señor, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor es que se te pierdan que uno de tus miembros, pero que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? Tienes un pecado, cortá, sácalo, mátalo. Cuidado que por agarrar ese pecado, cuidado que por proteger, ocultar ese pecado, todo tu cuerpo sea echado al infierno. No juegues con el pecado. Mira lo que le sucedió. Eso es lo primero que nos enseña esta historia. Lo segundo que nos enseña esta historia, hermanos, es que la verdadera fe obra. Si confías en Dios, obedeces. ¿Amas a Dios, hermano, hermana? ¿Amas? Guarda sus mandamientos. Dice la Biblia, la fe sin obras es... La fe sin obras es... Fuerte, hermano, la fe sin obras es muerta, es muerta. No puede haber un cristiano que diga: yo amo al Señor, yo confío en el Señor, pero no hace su voluntad. No existe, hermano, eso. Es una contradicción. ¿Sabes? De nada sirve que tú estés hoy aquí, escuchando este sermón, entendiendo esta historia, pero salgas de aquí sin practicar lo que has entendido. No sirve. La fe sin obras, la fe sin acción es muerta, no sirve. Hayas venido aquí, te hayas sentado, hermano, hayas entendido esta historia, wow, la guerra, vayas de tu casa entendiendo toda esta historia, pero no apliques, no practiques lo que has hecho, no sirve de nada. La fe verdadera obra. Abraham escuchó y actuó. ¿Recuerdan? Él escuchó, oyó lo que estaba sucediendo y él actuó, hizo. Hermano, hermana, no todo el que me dice la palabra del Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Escucha eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vida hay y muy rápido pasará. Todo lo que hagas por Cristo, solo eso perdurará. Charles Stout, un buen pastor, decía eso. Una vida hay, hermano, una vida hay. Muy rápido pasa. Todo lo que hagas por el Señor, solo eso perdurará. Yo quiero preguntarte algo a ti. ¿Qué has hecho por Cristo hasta aquí? ¿Qué has hecho por el Señor hasta aquí, hermano? ¿Qué obra has hecho por el Señor hasta aquí? ¿Qué has hecho? ¿Tu fe tiene obras, hermano? ¿Qué has cambiado de tu vida hasta aquí, hermano? ¿Qué hábitos has mejorado de tu vida? La fe sin obras es muerta. La verdadera fe obra. No te olvides, obra, hace algo. Y por último, este pasaje nos enseña, hermanos, a rescatar a tu hermano. Rescata a tu hermano, es el mensaje. Ayuda a tu hermano. Y no hablo de tu hermano en la carne, hablo de tu hermano en la fe, hermano. Del elegido, del Hijo de Dios. Somos muy rápidos, hermanos, de verdad somos muy rápidos para juzgar.
violento. Yo escucho, veo aún mismo y me pasa a mí, hermano. Somos rápidos para tildar, para señalar, juzgar el problema. Es que ha hecho así. Es que siempre es así. Ah, mira, ¿cómo viene? Somos rápidos para juzgar, pero lentos para solucionar, lentos para rescatar. Decía Santiago, si un hermano o una hermana están desnudos, decía este hermano, este pastor Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Decía Santiago, ¿de qué sirve eso? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Santiago capítulo 2, verso 15 al 17. ¿De qué sirve? Dice Santiago, ¿de qué sirve? El hermano está en necesidad, el hermano está pasando necesidad, tiene hambre, no tiene ropa, dice Santiago, y tú escuchas que eso le pasa, y tú le dices, hermano, oraré por ti, hermano, tranquilo, ya, tranquilito, hermanito, y le deja, dice, ¿de qué aprovecha eso? Haz algo, dice, tienes que hacer algo. Hermanos, rescata a tu hermano, rescata a tu hermana. Si quieres hacer una obra de fe, hermano, comienza con esto. Ayuda, colabora, sé generoso con los hijos del Señor. No te olvides, hermano, que amar a Dios es amar al prójimo. No te olvides eso. Y no te olvides también que en esto conocemos que amamos a Dios, en que nos amamos los unos. No te olvides los unos a los otros. ¿Has llamado en esta semana a algún hermano? Hermanos, ¿sabes las necesidades que tienen tus hermanos? ¿Los peligros que están pasando tus hermanos? ¿Te has contactado con un hijo de Dios y has procurado rescatarlo? ¿Estás rescatando a tu hermano? Es una gran pregunta, hermanos. Abraham lo hizo. Tal vez tú te preguntarás, dirás, pero pastor, eso no me compete a mí. Él se ha metido en el problema. Al final, él ha hecho eso. Sí, él ha hecho, hermano. Es cierto, no te compete a ti, pero la grandeza de un hombre radica en eso, hermano. En eso radica. No importa si ha hecho o no ha hecho. Yo voy a su rescate. Es amor incondicional. Pero también, hermano, este pasaje de una manera extraordinaria nos enseña a rescatar a los seres que más amamos. Una de las cosas, hermanos, por las que yo sufro muchísimo como pastor, es por la incredulidad de mis hijos, los seres que amo, por la incredulidad de mis primos, por la incredulidad de mis tíos, por la incredulidad de mis amigos. Sufro. No sufres, hermano, sufro. Me duele verlos alejados del Señor, pasando miles de peligros, siendo esclavos de Kedorlaomer. Me duele, es una carga que llevo, ¿no te pasa? Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi primo. Oh Señor, si tan solamente te conocieran, si tan solamente despertara, Señor, sus ojos para que te amaran más. Sufrimos, hermanos. La gran pregunta es, ¿qué estás haciendo por ellos? Rescátalos, hermanos, rescátalos, como lo hizo Abraham con Lot. Entra en el peligro. Habla con ellos. Dales un libro, ora por ellos. Llévales a la iglesia. Llora si tienes que llorar. Rescátalos del peligro. No te quedes con las manos cruzadas esperando que otro lo haga. Has sido tú llamado para rescatar a los que más amas, como lo hizo Abraham. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si nuestro Señor hizo eso, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Rescata a los seres que amas. Rescata, hermano, rescata. Ve, anda a su casa, ve, habla con ellos. Lucha, batalla como Abraham. Pero pastor, yo no puedo hablar bien. No sé muy bien, tengo mucho. No, hermano, como Abraham, tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tienes la fe puesta en Cristo. Ve,
Lucha por tu familia, lucha por tus hijos, lucha por tu mamá, lucha por tu papá, lucha, hermano, batalla. Rescata a los seres que más amas, como lo hizo Abraham. Esa es la misión de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. No te olvides. Ama como el Señor ama. Sufre como el Señor sufre. Y sigamos sus pisadas.